La selección acaba de clasificar, aunque no jugando bien, pero acaba de clasificar a un nuevo mundial de fútbol el próximo año en lo que va a ser Estados Unidos, Canadá, México 2026. Sinceramente, amigos, ya no sorprende. O sea, yo tal vez tú no me ves muy emocionado, ¿sabes por qué? Porque yo creo que de 7 equipos, de 10 equipos que juegan en esta Conmebol, en estas eliminatorias sudamericanas, que clasifiquen 6 de forma directa y un medio cupo al repechaje, 7 selecciones, prácticamente Ecuador con este fútbol debe estar en un mundial. Por eso, amigos queridos, no, esta noche tú no me vas a ver a mí emocionadísimo porque Ecuador clasificó. A mí me vas a ver emocionado si Ecuador hace un gran mundial el próximo año. Ahí tú me vas a ver emocionado. Caso contrario, no me vengas a decir que chévere que clasificamos. Clasificamos, sí, y estamos contentos por eso, amigos. Pero no es para hacer una tremenda fiesta. Lo que sí hay que celebrar es la eliminación de los peruanos. Sí, señores, Chile y Perú, dos selecciones que le hicieron la vida imposible a Ecuador. Esta selección, no hay que olvidar, señores, que empezó con -3 puntos y que en este momento se mantiene segunda. Solamente faltan 2 fechas para que termine esta eliminatoria. Estamos terminando ya la fecha 16, faltaría una doble fecha más y con eso se completa. Por lo tanto, amigos queridos, chao, bye bye, bye bye Chile, bye bye Perú, a verlo por televisión. Tanto que le jodieron la vida a Ecuador. Le dañaron, yo me atrevo a decir que le dañaron la carrera a Byron Castillo, porque Byron Castillo nunca más volvió a ser el mismo. Le hicieron la vida imposible, ayudados por gente ecuatoriana. Eso es lo peor, que el ecuatoriano muchas veces es enemigo del ecuatoriano. ¿Cuántos ecuatorianos, señores, no se confabularon por odio a Barcelona, por odio a nuestro equipo, y se aliaron con esta gente, con este señor Carleto, estos abogados, con la selección de Chile, selección de Perú, para joderle la vida a este chico que en algún partido, Byron Castillo, salió hasta llorando, de tanto que le hicieron la vida imposible, de que era colombiano, etcétera, etcétera, situación que hasta el día de hoy se demuestra o se comprueba. Porque lo que es la ley ecuatoriana sigue diciendo que Byron Castillo es ecuatoriano, tiene cédula ecuatoriana, juega en Barcelona como ecuatoriano. Por lo tanto, la FIFA, que no tiene ninguna injerencia en los países, determinó, más que la FIFA, el TAS, de que realmente pues le dio la razón a Chile y a Perú y finalmente le restaron 3 puntos a Ecuador. Pero te das cuenta como el karma existe peruano. Y no me quiero referir a todo el pueblo peruano ni a todo el pueblo chileno, porque vuelvo a repetir por enésima vez, yo tengo muchos amigos, tengo muchas amistades, gente querida en Chile, en Perú, mucha gente que vive allá sintoniza mis programas, tengo amistades personales en estos países, por lo tanto yo no voy a referirme de forma general al hermano país del Perú y al hermano país de Chile, pero sí me refiero a aquella prensa chilena, prensa peruana, toda esta gente maliciosa de Perú y Chile que le hizo lo imposible a esta selección de Ecuador para dejarlo fuera del Mundial, en la mesa. Y por fútbol, Ecuador hoy deja en su propio estadio, en el Monumental de Lima, en el Estadio Universitario de Deportes, lo deja fuera a esta selección peruana. Un papelón lo que pasó con la selección chilena y la selección peruana, lo que los invita a revisar que el karma sí existe, señores. El karma existe, señores. Así tú me digas lo que se te dé la gana. El karma existe. Así que peruanos y chilenos, a ver por televisión, disfrutar los partidos del Mundial del próximo año por televisión. Sigan jodiendo, sigan haciendo el mal, que el mal te rebota. Tarde o temprano te llega, ñaño lindo. Tarde o temprano todo te llega. Bueno, eso es lo que quería decir respecto a Perú y al conjunto chileno, que vergonzosamente de 6,5 cupos se han quedado fuera. Tú me vas a decir, Perú tiene todavía chances matemáticas. No seas ingenuo. Perú tendría que ganar los 2 partidos que le quedan y anda a ver pues si los puede ganar.
y todavía tiene un gol diferencia horroroso en comparación con el conjunto venezolano que en este momento termina a falta de 2 fechas en el puesto número 7, pero que tiene mejor gol diferencia. O sea, estamos hablando que los peruanos tendrían que ganar sus 2 partidos y golear, y que Venezuela o Bolivia no ganen nada. Eso es imposible, mi pana. Yo sé que la palabra imposible en el fútbol a veces es difícil manejar, pero yo sí te puedo decir que es imposible. Matemáticamente Chile ya no tiene ningún chance y Perú para mí está eliminado, señores. Ya basta de estar con las matemáticas haciendo calculitos. Perú está eliminado. En este momento, señores, el único país que puede quitarle ese 7º lugar a este equipo venezolano son los bolivianos, que por cierto, hoy le ganaron a este Chile. Ahí está la rivalidad entre Chile y Bolivia. Los bolivianos le ganan a los chilenos. Y de esta manera los bolivianos todavía tienen chances, señores. Ese repechaje no está decidido. Para mí los otros 6 cupos directos ya están decididos. Así quedó, señores, los resultados de esta fecha número 16. Atención. Bolivia le gana 2-0 a Chile en Bolivia, en condición de local. Uruguay derrota 2-0 a Venezuela y esto le da chance a Bolivia y una esperanza para alcanzar el repechaje a los bolivianos que no van al Mundial desde 1994. Argentina empató con Colombia en la Argentina, 1-1. Brasil derrotó 1-0 a Paraguay en Brasil y Perú empató 0-0 con Ecuador en Lima. De esta manera así queda la tabla de posiciones a falta de 2 fechas para que termine. Argentina tiene 35 puntos, queridos amigos. Argentina tiene 35 puntos, primer lugar. Ecuador segundo con 25 puntos en segundo lugar. Tercero Brasil con 25. Cuarto el Uruguay con 24. Quinto Paraguay con 24. Colombia sexto con 22. Y Venezuela tiene séptimo con 18. Matemáticamente Venezuela le podría arrebatar el 6º lugar al conjunto colombiano, que deja mucho que desear, que viene empatando, que viene perdiendo partidos y que lamentablemente pues no, en este sentido no tiene, no se lo ve fuerte al conjunto, en este caso pues no se lo ve fuerte al equipo colombiano. Venezuela, 6º lugar hasta el momento en el repechaje con 18 puntos. Bolivia con 17 en el puesto 8. Bolivia todavía está vivo, podría llegar al repechaje. Perú eliminado, totalmente para mí eliminado. Y el conjunto chileno totalmente eliminado con 10 puntos. 12 puntos Perú y 10 puntos los chilenos. De esta manera, amigos queridos, Ecuador ha logrado una nueva clasificación a un mundial. Clasificación, repito, que al menos a mí ya no me sorprende. Al menos a mí ya no me sorprende porque creo que es un deber de una selección que ha crecido mucho como la nuestra, ganar lo que es un mundial. Ecuador abrió con el siguiente 11. En el arco, el señor Gonzalo Valle. Línea de 4, la pareja de centrales conformada por William Pacho acompañado de Piero Hincapié. Marcando la banda izquierda estuvo Pervis Estupiñán y marcando la banda derecha el señor Joel Ordóñez. Más adelante, los volantes de primera línea fue el señor Moisés Caicedo, estuvo Pedro Vite y Alan Franco. Más adelante, extremo derecho, el señor Yeboah, extremo izquierdo, Nilson Angulo, y en punta a punta, el señor La Rola Rodríguez, señores. Por lo tanto, ese fue el 11 que envía a la cancha estuvo el señor Yeboah, no, Yeboah. Ese fue, Rodríguez, perdón, que estoy equivocado. Ese fue el 11 que envía a la cancha el señor BKCS. Un Ecuador, lamentablemente, que hay que decirlo, amigos queridos, que no. Esta selección de Ecuador tiene una muy buena defensa, tiene un muy buen mediocampo, pero lamentablemente no tiene gol. Ecuador ya lo habíamos advertido en el partido anterior frente al conjunto de Brasil, y hoy nos damos cuenta que ocurre exactamente lo mismo. Ecuador genera bastante, no podemos decir que no genera. Sin embargo, no estamos teniendo quien la meta. ¿Y por qué eso no pasa? Porque lamentablemente aquí, si no está Ener Valencia, que jugó unos minutos, y si no está Kevin Rodríguez, prácticamente parece que para BKCS no existe otros jugadores. Parece que para BKCS, si no están los de siempre, no existen otros
delanteros más. Y ojo, yo no estoy pidiendo, repito, que convoquen a delanteros de Barcelona. Por si acaso, yo no hago campaña por ningún jugador de Barcelona, porque los jugadores de Barcelona, cuando han ido a la selección, normalmente han regresado siendo unos fantasmas. Ya pasó en su momento con el señor Javier Burray, portero, ex portero de Barcelona, y está pasando actualmente, señores, también con este señor Janer Corozo. Entonces, para mí que ni los llamen a los jugadores de Barcelona. Realmente me interesa que los jugadores de Barcelona se concentren en mejorar y jugar bien en nuestro club. Pero yo sí hago campaña por otros jóvenes, por otros jugadores que están demostrando que al menos tratan de hacer algo, así sean en el campeonato ecuatoriano, y no los toman en cuenta. Nadie está pidiendo que vayan a buscar al exterior un delantero, porque es cierto, Ecuador no tiene tantos delanteros que estén jugando en los torneos internacionales. Sin embargo, aquí, casa adentro, sí hay jóvenes que han destacado. Sin embargo, para Becasese, que se molesta cuando lo increpan en la rueda de prensa, lo que hace Becasese es cabrearse, se molesta y simplemente pues se siente incómodo cuando la gente en las ruedas de prensa le recrimina el por qué no convoca a tal persona o a cual persona. Entonces, queridos amigos, un Ecuador que clasifica así, empatando 2 partidos en esta doble fecha, sin ningún gol, empató 0-0, casi que no remató al arco en el Monumental en condición de local, y acá sí tuvo jugadas interesantes, señores, pero lamentablemente no tiene gol. Los peruanos vendieron cara esta eliminación, realmente hicieron lo que tenían que hacer, toda la carne en el asador. En muchas ocasiones pudieron haberle llegado con gol a Ecuador. Yo he anotado 2 minutos importantes de la selección peruana, minuto 16 y minuto 41. Esos 2 minutos para mí, las jugadas más claras del conjunto peruano. De ahí, Perú prácticamente no tuvo jugadas claras en el primer tiempo. Hay que decir que Ecuador lo controló bastante bien. Y más bien Ecuador en muchos pasajes del primer tiempo lo complicó a la selección peruana. Lamentablemente por el poco peso ofensivo que estamos teniendo actualmente, para mí no llega el gol de Ecuador. Porque créeme, mi querido amigo, que Ecuador para mí fue superior en el primer tiempo. En el segundo ya vamos a conversar. Pero el primero me parece que Ecuador fue muy superior. No muy, pero sí fue superior. Con un equipo peruano que, repito, llegaba al pelotazo más que por una jugada bien hilvanada y que realmente, repito, al minuto 16, la primera jugada real de peligro en los pies del señor Paolo Guerrero, que tuvo una muy buena intervención Gonzalo Valle, hay que felicitarlo Gonzalo Valle, muy buen portero, ya lo remató, ya lo comprobó, lo demostró en el partido frente a Brasil, cuando por ahí los brasileños tuvieron 2, 3 ocasiones importantes y Gonzalo Valle hasta un mano a mano tuvo en ese partido con Brasil y lo hizo bastante bien. Hoy Gonzalo nuevamente sale decidido. No es fácil para un arquero que normalmente no había sido tomado en cuenta y que de la noche a la mañana, producto del problema, la lesión que tuvo este señor, en este caso, pues me refiero al portero Hernán Galíndez, se le ha dado la gran oportunidad a Gonzalo Valle, que creo que con esto ya está firmando su convocatoria, si es que sigue así, su convocatoria para la última fecha que se jugará en el mes de septiembre. Entonces, amigos queridos, un buen portero, Gonzalo Valle, que impide la primera para el conjunto peruano. Y al minuto 41, repito, un remate, una jugada por derecha, un tremendo remate que desvía muy bien el portero Valle y de esa manera le ahoga 2 veces de forma muy clara a los peruanos el grito de gol, el portero Gonzalo Valle. Pero de ahí, repito, para mí un Ecuador que lo manejó bastante bien en el primer tiempo y que tuvo jugadas bastante importantes, lamentablemente no llegó el gol. Remató al arco Ecuador, el portero Galese soltó varias veces el balón, pero no hubo una persona que esté ahí tal vez presionando para poder ingresar. Jugadas importantes, repito, me siento tranquilo porque esta selección de Ecuador sí tiene un buen portero, sea el señor Galíndez, ahora el señor, en este caso Gonzalo Valle, tiene una muy buena defensa, un mediocampo bastante interesante, pero en la parte de arriba tenemos problemas. Y si vamos al Mundial con estas situaciones truculentas que hemos estado denunciando en los últimos meses, es muy difícil que podamos competir. Podemos ir a participar, pero habrá que ver si podemos ir a competir.
Pero repito, esto no lo vas a escuchar de ninguno de los periodistas que sigan a la selección, porque a ellos no les conviene pelearse con nadie de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En el segundo tiempo, señores, cambió un poquito la dinámica. Ecuador sí tuvo minutos importantes, pero de a poco los peruanos, sabiéndose eliminados, sabiéndose que el empate no les servía un carajo, tuvieron que quemar todas las naves y de esa manera los peruanos se fueron con todo. Al minuto 67 para mí, tarde Becasese, muy tarde Becasese hace los cambios, demasiado tarde, señores, lamentablemente. Hay que decirlo, muy tarde. El señor Becasese ya se parece a Segundo Castillo, que hacía los cambios tarde y luego pues no podía resolver. Porque resulta que el señor Alan Franco había recibido al minuto 29 una cartulina amarilla, en una posición tan jodida, en una posición de volante de marca. Dejar a un jugador en un partido donde los peruanos presionaban, donde los peruanos se iban con todo. Tú no puedes mantener en la cancha a Alan Franco, era un peligro. Sin embargo, Becasese, creo que fue el castigo para Becasese, la tarjeta roja, que luego recibió el señor Alan Franco, segunda tarjeta amarilla, porque mucho demora. Alan Franco debió haber salido los primeros 10 minutos tal vez del segundo tiempo. Sin embargo, recién trataba de sacarlo pasado el minuto 70. Al minuto 67 ingresa Ener Valencia y sale Kevin Rodríguez, que es un fantasma, Kevin, ¿no? Pero esos son los jugadores becados en la selección. Repito, el señor Kevin Rodríguez no hace gol hace mucho tiempo. Y sin embargo, parece que tienen comprado un puesto en la selección. Son los problemas que ya aquí hemos denunciado hace mucho tiempo, ¿no? Parece que ocurre y va a seguir ocurriendo este tema de los que tienen beca, los que tienen padrinos, los que tienen amistades, esos son los que pueden jugar en esta selección. O sea, entra Ener, que ustedes saben que no está bien físicamente, y sin embargo trató de hacer lo mejor posible los minutos que ingresó. Minuto 67, jugó alrededor de unos 25 minutos, más o menos, un poquito más de 25 minutos. Luego, al minuto 74, por culpa de que el señor Becasese no le daba la gana, tenía 4 cambios más y no le daba la gana cuando los peruanos habían hecho cambios, cuando los peruanos se habían ido con todo, cuando Gonzalo Valle se convirtió en la figura de Ecuador, porque no solamente nos salvó en el primer tiempo, nos salvó en el segundo. Entonces el señor Gonzalo Valle, cuando un arquero se convierte en la figura en un partido, es porque hay problemas, ¿no? Entonces, en lugar de reforzar, de, digamos, tratar de fortalecer ciertos sectores de la cancha, tratar de oxigenar a algunos jugadores que ya estaban tarjeteados, como el señor Alan Franco, que fue el primer y único jugador tarjeteado de Ecuador. Entonces no lo hizo. Recién al minuto 74, que le sacan la segunda amarilla a Alan Franco, para mí muy exagerado. Este árbitro no me gustó para nada. Andrés Rojas, árbitro muy localista. Parecía peruano este árbitro. Sinceramente, a mí no me gusta hablar mucho del árbitro, me dedico más a analizar, pero hay que decirlo, el señor Andrés Rojas, lamentablemente, un árbitro muy permisivo con los peruanos, golpearon, pegaron, dieron patadas y no sacaba tarjeta amarilla. Ya a lo último se acordó de sacarle por ahí tarjetas amarillas a los peruanos, pero los peruanos repartieron mucho puñete, no puñete, mucha patada, y el señor Rojas, muerto de la risa, bien gracias, no decía nada. Entonces, el señor Alan Franco, que fue una falta para mí, sí, pero tampoco una falta para mí. Perdóname si yo estoy equivocado esta noche, pero para mí no fue una falta que justifique una segunda tarjeta amarilla. El VAR no revisa nada, por más que los jugadores ecuatorianos pidieron la revisión del VAR. No hubo ninguna revisión, queridos amigos ecuatorianos, sí, porque primeramente estamos hablando de Ecuador. Al minuto 76 ingresa Ángelo Preciado y Kendry, el fantasma Páez, Mr. Chongo Páez, como la gente lo conoce, y sale Nilson Angulo y John Yeboah. Con eso queda claro, amigos queridos, las grandes, digamos, preferencias que hay en la selección. Esta selección antes era llamada la selección de todos. Hoy por hoy yo no la veo así. Es la selección de unos cuantos. Y que no te nuble el hecho de que Ecuador clasificó un mundial cuando ya era obligatorio, con el juego que demuestra Ecuador y con la mejoría que ha tenido Ecuador y la evolución que ha tenido Ecuador desde la primera vez que yo tuve el placer de ver a mi selección clasificar al mundial allá por noviembre de 2001, cuando clasificamos al primer mundial de Corea y Japón 2002. Perdóname, esta selección ha venido evolucionando. Tanto así que ya no debería alegrarnos en demasía, debería ser ya más bien
una obligación clasificar a un mundial cuando hay 6,5 cupos. Por lo tanto, el problema es que aquí esta selección está siendo manipulada por los señores de la FEC, como ya hemos denunciado anteriormente. Y esa gente de la FEC hace lo que se le da la gana. El señor Becasese, no me canso de decir, para mí es un títere, y es un títere descarado, porque prácticamente hasta se enoja porque la gente les dice la verdad. Hay ciertos periodistas que me alegro, que dejan a un lado el tema de la pauta que tienen y ya le hacen preguntas interesantes en la rueda de prensa. Pero este señor se va por la tangente y prácticamente se pone hasta enojado porque le dicen la verdad. Kendry Páez ni fu ni fa. Por ahí se nota la falta de juego, de ritmo, solamente porque pertenecía a cierto club y ha sido vendido al Chelsea. No es motivo para que sea considerado en la selección. Sin embargo, repito, hay tantos chicos que juegan y no les paran bola. Y vuelvo a repetir, por si acaso algún idiota esta noche está escribiendo y me está diciendo, no jodas con Barcelona. No estoy jodiendo con Barcelona. Ya mismo hablo de Barcelona. Ahorita estoy hablando de Ecuador y por si acaso no estoy haciendo campaña por ningún jugador de Barcelona. Esta noche estoy hablando por todos los jóvenes ecuatorianos que merecen una oportunidad en esta selección y que no se la dan, porque ya sabemos cómo se maneja la trinca al interior de la selección ecuatoriana de fútbol. También al minuto 80, 4 minutos después, ingresa Félix Torres y Alan Minda, sale Pervis Estupiñán y el señor Pedro Vite. Ya el señor quería cerrar el partido. El señor Becasese prácticamente demostraba que ya no quería saber más y más bien iba a intentar ganar al contragolpe. Con estos cambios, a mí me quedó claro que el señor Becasese renunciaba un poquito al ataque, iba a cerrar el partido porque ya el empate le servía a Ecuador. Con el empate Ecuador ya estaba en el Mundial y los peruanos estaban eliminados. Entonces, en los últimos minutos ya vimos casi que un monólogo de la selección peruana y por ahí ciertas llegadas muy tal vez infructuosas de la selección ecuatoriana, porque los peruanos fueron los que tenían que hacer el gasto. Los peruanos martillaron, remataron, jugaron por todo el frente de ataque, intentaron de todo, pero realmente no les salió. No le salió y fue Ecuador finalmente que se queda con esta merecida, porque nadie puede desmerecer la clasificación de nuestra selección. Solamente un idiota, un payaso, puede venir esta noche y decir que Ecuador no mereció o no merece estar en el Mundial. Ecuador lo merece por las individualidades, por la gran defensa que tiene, los grandes porteros que ha tenido, la gran actuación de su mediocampo, un Moisés Caicedo que viene haciendo las cosas bien, defensas centrales como Hincapié que vienen haciendo las cosas bien, ¿sí? Y otros jugadores más que vienen haciendo las cosas bien. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Estamos claros que es importante la clasificación. Estamos claros que Ecuador mereció esta clasificación. Estamos claros que Ecuador merece estar en el Mundial. Lo que no nos queda claro es qué vamos a ir a hacer al Mundial. Y tú me vas a decir, Fernando, falta mucho todavía. Todavía falta todos estos más de 6 meses del 2025 y faltan algunos meses del 2026. Sí, mi hermano. Pero el problema es que si esto no cambia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a ilusionarnos, nos vamos a viajar para México, para Canadá, para Estados Unidos. Y tú sabes que para Estados Unidos y Canadá no es tan fácil. La gente tiene que hacer un trámite. Si es que no tiene visa, tiene que solicitar. Ahorita están las cosas jodidas con el señor Trump y en Canadá no es fácil tampoco. Entonces la gente hace un gasto ¿para qué? Para ir a ver 3 partidos. La gente quiere ver a un Ecuador que supere aquel mundial que yo vi en el 2006, cuando lamentablemente, repito, el señor Beckham con un tremendo tiro libre y el señor Mora, que tenía la carita pintada con la bandera de Ecuador, no pudo contener el tiro libre de Beckham cuando prácticamente los ingleses estaban con la lengua afuera. Ecuador tuvo tranquilamente, no entró esa jugada que realmente cierra el defensa de Inglaterra, pegan el poste y se va arriba, porque pudo haber sido un gol para Ecuador. Un partido jodido que el mismo Beckham se acercó a la banca de suplentes a abrazar a los jugadores de Ecuador y a felicitar a los jugadores. En esa época hasta lloré, sinceramente, yo era un muchacho universitario, cuando en el 2006 lamentablemente nuestro país estuvo tan cerca de clasificar a unos cuartos de final. Por lo tanto, amigos queridos, esta selección hace rato no pasa de la fase de grupos. El Mundial pasado una vergüenza total, porque el Mundial pasado le ganamos a Qatar, que si no le ganamos a Qatar, ¿a quién le íbamos a ganar?
A Qatar teníamos que ganarle. Más allá que era el anfitrión del Mundial, era el equipo que teníamos que ganarle. ¿Ok? Pero luego, ¿qué pasó? Hicimos un tremendo partido con Países Bajos, ex Holanda, o siempre se llamó Países Bajos, no sé. Entonces, en el último partido, Ecuador se regala ante Senegal. ¿Por qué se regala? Por el negociado. Por el negociado, porque se tuvo que poner a jugadores que tal vez por compromiso había que vitrinearlos, había que mostrarlos. Cuando en ese partido tenías que salir con todo. Ecuador sale a empatar, prioriza, prioriza totalmente el negocio y ya sabemos lo que pasó. Nos quedamos fuera en un grupo que parecía que Ecuador entraba a los octavos y que lamentablemente pues no ingresó. Así que amigos, ya no queremos eso, queremos ir al Mundial. Hay que estar atentos en los próximos meses cuál sería el grupo que le toca a Ecuador, qué rivales de jerarquía le van a tocar, porque los que van al Mundial no son cualquier pendejada. En el Mundial no va cualquiera, por algo han clasificado al Mundial, porque algo han demostrado. Entonces este Ecuador necesita mucha preparación. Este Ecuador necesita un técnico que no sea un títere, pero eso no va a pasar, porque les conviene tenerlo a Becasese. Porque si mañana traen a un técnico de nivel y sobre todo de jerarquía y sobre todo que tenga los pantalones puestos, este técnico no va a permitir que le metan por debajo de la mesa alineaciones. Este técnico no va a permitir que le estén imponiendo jugadores o los famosos sparring, ¿no? Para tratar de beneficiarse con algún negocio. Así que claramente la FEC nunca va a contratar a técnicos que tengan personalidad porque estos técnicos no los pueden manipular. Ellos necesitan técnicos de bajo perfil o de medio perfil y que sobre todo sean manipulables. De esa manera ellos pueden controlar a estos técnicos y pueden imponer alineaciones y sobre todo imponer a jugadores. Entonces, amigos queridos, lo de esta noche, para ir cerrando y ya comenzar a hablar de Barcelona, lo de esta noche a mí no me sorprende. Sí, no me sorprende porque yo ya me lo esperaba. Ecuador, salvo que pasara una catástrofe, un terremoto, alguna situación, se iba a quedar fuera de este mundial. Caso contrario, Ecuador de ley iba a clasificar este mundial. Eso estaba claro, ñaño lindo. Así que no pienses que, ay, qué lindo. A mí lo que me emociona es que dejamos fuera a los peruanos. Eso sí me da emoción. Porque repito, qué lindo el karma, ¿no? Qué belleza cuando el karma no se demora y viene al instante. Porque les llegó el karma en este mismo mundial a esta gente que, repito, le hicieron la vida a pedazos a Byron Castillo, que actualmente nosotros lo estamos doliendo, porque tenemos un Byron Castillo que es un fantasma, que nunca más volvió a ser el mismo, que él trata, le pone muchas ganas, va hacia adelante, corre, pero ya no es el Byron que estaba en ese nivel de selección y que luego lo funaron y que luego lo liquidaron y una campaña mediática de odio solamente porque vestía la camiseta del más grande de Ecuador, Barcelona Sporting Club. Por esa razón, ya sabemos lo que pasó con Byron Castillo. Lo liquidaron a este pobre muchacho. De ahí se fue, salió de Barcelona, no le fue muy bien en México, mucho menos le fue bien allá en lo que es el Peñarol de Uruguay. Regresa acá confiado que tal vez recuperaba el nivel, pero hasta el día de hoy lo recupera. Tanto así que en los próximos días vence contrato y vamos a ver, yo creería que esta dirigencia impresentable de Antonio Álvarez va a renovarle el contrato, no me queda ninguna duda. Pero realmente a Byron le dañaron la carrera. Le quitaron 3 puntos a Ecuador y Ecuador con 3 puntos menos está segundo, ñaño lindo. Y puede estar terminando segundo. Si es que gana a los paraguayos que están haciendo un buen papel, aunque hoy perdieron, pero los paraguayos venían consiguiendo buenos puntos. Nos toca jugar en Asunción la siguiente fecha y la última fecha muy seguramente en el Monumental frente a la Argentina de Lionel Messi. Así que amigos queridos, ¿cuándo es la próxima fecha de Ecuador? La próxima fecha de Ecuador, para que sepan, va a ser el próximo 9 de septiembre en Asunción, Paraguay, y el horario aún por definirse. Aún no sale el horario aquí en la programación. Y posteriormente, el 14 de septiembre cierra Ecuador, muy probablemente en Guayaquil. Habría que ver, pero yo creería que se va a jugar en Guayaquil, así como se le jugó a los brasileros. Y ya con Ecuador clasificado, ya estos partidos vamos a ver cómo los toma el señor Becasese y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Tal vez van a tratar de vitrinear en esos partidos a más de los jugadores de este equipo que les conviene hacer negocios, ¿no? Como ya lo sabemos. Pero bueno, eso ya es cuestión de esta federación, yo ahí no me puedo meter. A mí no me queda más que hacer una crítica, pero esto va a seguir,
porque una golondrina, como vengo diciendo en Barcelona, no hace verano. Uno aquí se puede matar denunciando estas cosas, criticando, pero al final en este país se hace lo que se da la gana. Contento como ecuatoriano por la clasificación de mi selección. Espero que realmente exista un cambio. Yo lo veo difícil, pero espero que exista un cambio para ver si nos podemos ilusionar el próximo año en el Mundial. Espero con ansias el sorteo para ver el grupo que nos toque, la selección con quien nos toque para hacer algún análisis en ese momento, si cabe, de esos equipos que nos toque, esas selecciones. Pero realmente yo veo muy difícil que esto cambie. Estoy contento porque, repito, tenemos un equipo bastante bueno, bastante aceptable, pero creo que estamos dejando pasar la gran oportunidad de dar el gran salto de calidad que todos queremos. Porque todo ecuatoriano de bien quiere el salto de calidad. ¿Y cuál es el salto de calidad? Ver a esta selección competir. No te voy a decir que va a ganar el Mundial. No te voy a decir que hay que exigirle que levanten la Copa del Mundo. Qué maravilla sería una locura. Pero ñaño lindo, al menos se les exige que vayan a pasar a los octavos de final, por lo menos, ¿no? A los octavos de final. Porque ahora me parece que van a haber más equipos y va a ser más accesible pasar a los octavos de final, me parece. Habría que consultar bien el formato del Mundial, pero ya antes era más complicado porque había, me parece que eran menos selecciones y obviamente entraban los dos entraban y el resto, pues, por ahí había algún mejor tercero y el otro quedaba eliminado. Pero ahora me parece que con esta situación que ha permitido que haya más equipos, va a haber más chance de poder ingresar a los octavos. Y si Ecuador no ingresa, sería un fracaso total. Sería un fracaso total con estos jugadores y con esta camada y esta generación de jugadores que están triunfando, muchos de ellos en Europa. En la época de cuando Ecuador clasificó a su primer mundial, yo recuerdo tanto, por ahí Aguinaba, el Team Delgado, nada más, amigos queridos, de los que yo recuerde. El resto, algunos seleccionados, y pare de contar, y muchos que jugaban acá. Inclusive estaba el Raúl Guerrón, que era lateral izquierdo, muy rocoso. Raúl Guerrón, recuerdo que cada vez que tomaba el balón, yo estaba con el corazón en la mano, en qué momento hacía una cagada, ¿no? Ese era nuestro pensamiento, amigos queridos, con el señor Raúl Guerrón, pero bien o mal, el bolillo lo hizo actuar a Raúl y bien o mal, más allá de que haya sido un jugador rocoso, era cumplidor hasta cierto punto. Pero ese era el Ecuador de esa época. Un Ecuador que venía antes sin clasificar un mundial y con la frase con la cual yo crecí. Jugamos como nunca y perdemos como siempre. Esa era la frase cuando yo era un muchacho. Me acuerdo tanto. Veíamos a la selección del 97. Me acuerdo tanto que en Bolivia se dio una Copa América en esos años 90. Yo me vi los partidos y sufriendo y nos emocionábamos, me acuerdo tanto, por un empate de Ecuador en la Copa América, porque era lo máximo que tú veías a Ecuador jugando la Copa América. Tú no lo veías jugando un mundial, porque la frase se repetía, ¿no? Jugamos como nunca y perdemos como siempre. Y eso que teníamos jugadores de muy buen cartel, pero no teníamos a nadie en Europa, no teníamos a nadie fuera del país. El que había salido de las fronteras ecuatorianas había sido el recordado Alex Aguinaga, el güero, ¿sí? Y también obviamente el team después. Y por ahí creo que ellos fueron abriendo el camino para que el resto ya comiencen a salir. Pero hoy por hoy, en pleno siglo XXI, año 2025, esta selección tiene muchos ecuatorianos jugando en las mejores ligas de Europa. Sí, señores, jugando en las mejores ligas de Europa. Entonces ya no tenemos que caer en el conformismo. Cuando yo era un muchacho éramos conformistas los ecuatorianos, porque era lo que teníamos. Pero señores, son otras épocas. Perdóname, hoy por hoy ya no podemos conformarnos con decir que este Ecuador, qué lindo, clasificamos a un mundial, vamos a hacer una caravana. Esta noche salgamos a la caravana como antes y a festejar esto. Esto hay que festejarlo, sí. Hay que estar contentos, por supuesto que lo estoy, pero hasta ahí no más, amigos queridos. Creo que una camada de jugadores como las que tiene Ecuador actualmente, con jóvenes que están triunfando en Europa, algunos campeones de algunas copas de Europa. Entonces, ñaño lindo, ya no estamos para estar festejando, a rabiar las clasificaciones al Mundial. La aplaudimos, nos emocionamos, pero hay que prepararse para lo que se viene. ¿Y qué es lo que se viene? Ver a un Ecuador grande en el Mundial. Eso es lo que Fernando Hidalgo quiere y creo que es el sentir de la mayoría de los ecuatorianos.
ya no ver papelones, de ir a ver negociados, jóvenes que nunca han jugado un mundial, cuidado, los vemos jugando el mundial, alguna situación rara como ya la hemos visto. Entonces, bueno, estoy especulando, espero equivocarme y que me tapen la boca y que el próximo año en el mundial veamos que se convoque a los que se tienen que convocar. Y repito, por mí que a Barcelona no le convoquen a nadie. Por mí que nuestro equipo no lleven a nadie al mundial. A mí me da igual. Yo lo que quiero es que lleven a los mejores, sea que juegue en Barcelona, en el Emelec, en la Liga, en Independiente, en cualquier equipo, o fuera de las fronteras ecuatorianas, pero que se convoque lo mejor. Porque repito, Kendry Páez actualmente no tiene nada que hacer en la selección. Y yo lo vengo diciendo hace meses. Hay un video mío hace meses criticando estas convocatorias. Segundo, perdóname con todo respeto, este señor arquero Moisés Ramírez no tiene nada que hacer en la selección. La Rola Rodríguez actualmente tampoco. Entonces, por favor, ya comencemos a mirar aquí en Ecuador, así sea un joven que está haciendo 2, 3, 5 goles, 7 goles, llévalo, ñaño lindo. Peor es ir a jugar sin delantero, porque Ecuador dio ventaja ante Brasil. Este Ecuador, con buenos delanteros, le hubiera ganado a este Brasil. Perdóname, este Brasil que vimos la semana pasada, era una lágrima, más allá que haya estado ahí en el banco sentado el gran Carlo Ancelotti. Ay, que Ancelotti, qué lindo este técnico, sí, qué lindo técnico, sí, pero perdóname, ese Brasil era ganable. Y sin embargo, empatamos, creo que rematamos un par de veces al arco y pare de contar. ¿Por qué? Porque tenemos un técnico que no es para la selección de Ecuador. Y cuidado te engañes y tú dices, pero este técnico nos llevó al Mundial. Pero ñaño lindo, yo no creo que el técnico nos llevó al Mundial. Nuestros propios jugadores nos han llevado al Mundial. Esta gran camada de jugadores, esta gran base que tiene Ecuador nos ha llevado al Mundial. No te confundas, hermano ecuatoriano. No, para mí no fue el señor Becasés, con todo respeto. Entonces, si Ecuador quiere dar el salto de calidad, si estuviéramos con una federación ecuatoriana seria, realmente seria, creo que traerían a un mejor técnico de prestigio, de jerarquía, para ir a tratar de pelear este mundial. No irlo a ganar, porque eso es muy difícil. Es un sueño, podría ser, pero irlo a pelear, pues mi hermano,